Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros en estas otras plataformas de Telesur. Puntos de encuentro para que juntos, juntas podamos tener perspectivas sobre los aconteceres más relevantes del mundo. Hace exactamente 14 días le proponíamos encontrarnos aquí en estas plataformas con el profesor Ignacio Ramonet, periodista e intelectual. ¿Qué estaba pasando? Bueno, había comenzado la denominada por Rusia operación especial en Ucrania y denominada por Occidente como una invasión. En ese momento, la perspectiva fundamental de los grandes medios de comunicación estaba en tratar de explicar el conflicto entre estos dos actores enfrentados en el terreno. Nosotros le preguntamos al profesor Ramonet en su momento cómo tener una perspectiva, qué podía significar esto para Europa, qué lugar en la historia de la coyuntura de la actualidad podría tener China, cómo podía influir en América Latina y qué era lo que ganaba Estados Unidos en ese escenario. 14 días después vamos a replantear estas inquietudes, a incluir elementos que en ese momento no se visualizaban o no de la forma como se vinieron presentando a lo largo de estas jornadas. Así que bienvenido, bienvenida y muchas gracias al profesor Ramonet, que sigue en la ciudad de Panamá en eventos de corte académico, conversando además con trabajadores y trabajadoras. Le agradecemos a usted, profe, que haya sacado nuevamente este espacio para discutir estos temas que son realmente muy interesantes y como le dije en aquella oportunidad, hace 14 largos días y 14 largas noches. Sería mucho más grato hablar de otros temas que a usted también le apasionan, pero la coyuntura y la realidad nos llevan a hablar de esta circunstancia. Muchas gracias, le insisto en ello. Y bueno, la primera pregunta para lanzársela de una vez es esta. Usted hace 14 días introducía un concepto que nos parecía muy interesante y que luego otros actores, digamos, tanto del mundo intelectual como mediático y político, empezaron también a presentarlo en la escena. Y es que no se trataba de una confrontación entre dos países, sino que estábamos ante el nacimiento, usted lo calificó así, de una nueva edad geopolítica. ¿Se mantiene en esa tesis? ¿Qué elementos nuevos contribuyen a ella? Bueno, primero, Patricia, decirte lo agradable que es para mí volver a conversar contigo 14 días después. Aquella conversación ha sido muy comentada y creo que hemos planteado desde el primer día algunos elementos de análisis y de reflexión. Pienso que sí, se confirma que estamos en una nueva edad geopolítica. Varios elementos nos permiten decirlo. El primero es que esta situación, digamos, tiene por una parte una arista militar. Es una guerra de confrontación en este momento entre dos países y tiene un teatro local. Esa guerra se desarrolla en un territorio bien preciso, el territorio de Ucrania, en este momento más bien el este de Ucrania. Pero por lo demás es una guerra mundial. Es una guerra mundial económica, es una guerra mundial comercial, es una guerra mundial financiera, es una guerra mundial monetaria, es una guerra mundial mediática, obviamente, es una guerra mundial en muchos otros aspectos, deportivo, cultural, de redes sociales. Entonces es un conflicto que no deja a ningún Estado fuera de ser concernido por lo que está pasando. Nadie puede decir hoy día en cualquier lugar que se encuentre en el planeta, esto es un conflicto que ocurre en tal lugar muy lejos de mí, no va a tener consecuencias para mí. El conflicto militar en sí y por otra parte la batería de sanciones o de medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto Estados Unidos, que ha impuesto la Unión Europea y sus aliados, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, todo esto crea un contexto internacional con repercusiones de todo tipo. Las adivinábamos ya hace 14 días, en particular económicas. Estamos viendo el precio de la gasolina ha dado un salto hacia adelante porque Rusia y Ucrania son países productores de gasolina, en particular Rusia, de gas y también de carbón, en el caso de Ucrania, que por Ucrania pasan los oleoductos y los gasoductos que llevan el petróleo y el gas a Europa. Europa depende en un 40% más o menos de los hidrocarburos que vienen de Rusia. Todo esto crea una situación
desde el punto de vista ya de la energía a nivel internacional, que es una geopolítica del petróleo diferente, lo estamos viendo, evidentemente, por varias razones. Otra parte, el gas y el petróleo tienen que ver con la electricidad, porque muchas centrales productoras de electricidad funcionan con petróleo. La electricidad está alcanzando niveles de coste extremadamente importantes. En la alimentación, el trigo que produce Rusia o que produce Ucrania, o el colza, por ejemplo, para el aceite de colza, todo esto tiene una importancia. El precio de las materias primas, igual los metales, aluminio, hierro, cobre, titanio, níquel. El níquel, Patricia, como sabes, ha alcanzado una tonelada $100.000. $100.000. Ha habido que detener la cotización, evidentemente, y muchas cosas necesitan níquel. Por ejemplo, las fábricas de automóviles, en particular más modernos y más caros, BMW en Alemania, se van a detener porque el níquel no está llegando o está a un precio excesivamente alto para introducirlo. Por otra parte, Rusia produce mucho titanio y ya los microprocesadores no van a poder fabricarse como se podía imaginar después de la crisis de los microprocesadores con la pandemia. O sea, el mundo entero está concernido. Estamos en una época además de inflación. Esto produce una subida de los precios. El pan va a subir, productos alimentarios van a subir, las pastas van a subir. Entonces, podemos decir que ya sobre una situación de grave recesión económica mundial provocada por la pandemia, la guerra y sus consecuencias, las consecuencias de las sanciones en particular, está provocando lo que podríamos llamar un aumento del coste de la vida tan elevado que pronto vamos a ver en muchas sociedades, por ejemplo en América Latina, en otros países, protestas para aumento de salarios, porque quien dice aumento del coste de la vida dice necesidad de tener un salario que lo permita. Por consiguiente, la traducción política en términos de política interna se van a repercutir. Estamos viendo también cómo China está muy atenta a lo que ocurre en Taiwán. Hemos visto últimamente, en estos últimos días, que ha habido visitas de personalidades importantes de la administración americana a Taiwán. Hemos visto alertas de Taiwán, de China, con respecto a estas visitas. Decíamos la última vez, Patricia, la historia se ha vuelto a poner en marcha. Y de hecho, la historia está de nuevo en marcha. Nadie puede predecir lo que va a ocurrir en los próximos días, ni siquiera en el teatro de operaciones, que es la guerra. Habrá alguna escalada, habrá un desliz, habrá una intervención de un país de la OTAN que de manera, digamos, personal, individual, se va a intrometer en el conflicto, desbordará el conflicto hacia las potencias de la OTAN, llegaremos a otro nivel de conflicto. Todo eso aún está en el aire. Vamos a ir desglosando esa respuesta preguntándole por actores específicos. Hace 14 días yo le insistía mucho que nos dijera, porque no estaba muy claro en ese momento, cuáles podrían ser las verdaderas razones por las cuales Estados Unidos se embarcaba en esta operación, si desde la perspectiva geopolítica el gran enemigo es China y no Rusia. Le pregunto nuevamente, profe, ¿qué gana y qué pierde Estados Unidos a 14 días del inicio de esta operación? Bueno, no cabe duda, si reflexionamos, es verdad que en un principio se podía imaginar que, digamos, las Fuerzas Armadas rusas podían concebir una operación relámpago. Es evidente que en este caso no estamos ante una operación relámpago. El Estado Mayor ruso se encuentra en una contradicción, dos decisiones que son contradictorias. No se puede hacer una guerra relámpago y a la vez respetar la vida de los civiles. Entonces, como hay esta doble voluntad de hacer la guerra lo más rápidamente posible, pero por otra parte respetar en la medida de lo posible las vidas de civiles, y vemos que a pesar de todo lo que se dice en términos de propaganda, pero es evidente que las fuerzas rusas
tratan de no crear víctimas civiles para no tener una imagen aún peor que la que están teniendo en los medios occidentales. Entonces, evidentemente, la guerra es mucho más lenta. En la medida en que la guerra es lenta, es mucho más peligrosa también, porque puede ocurrir, como decíamos antes, algún elemento provocador. Ya hemos visto declaraciones del presidente Zelensky, por ejemplo, exigiéndole a la OTAN que cree una prohibición de sobrevuelo del espacio aéreo ucranio, cosa que la OTAN no ha aceptado, las autoridades estadounidenses no han aceptado y que Rusia obviamente no respetaría. Estaríamos ya en un contacto entre Rusia y la OTAN. Y por otra parte también, uno de los objetivos de Estados Unidos, por consiguiente, en estas condiciones que digo, es enlodar al ejército ruso, a las fuerzas rusas en el teatro de Ucrania, que se queden ahí empantanadas. Hay que tener en cuenta un elemento estratégico. Putin desencadena esta operación el 24 de febrero. El 24 de febrero, lo estamos viendo en la imagen, los campos están llenos de nieve en Ucrania. Con la nieve, la tierra está congelada, la tierra está dura y por consiguiente los tanques o los camiones pueden pasar por esas tierras sin ningún problema. Pero dentro de un mes, cuando lleguemos a final de abril, llegará la primavera en Ucrania, las temperaturas van a subir y por consiguiente donde hay nieve lo que va a haber es lodo, barro, y un tanque en el barro se va a enterrar en el lodo y por consiguiente la guerra será diferente. Cuando Hitler invadió Ucrania, precisamente se enlodó porque se le retrasó con la resistencia soviética, retrasaron la llegada de Hitler y cuando ya pudo invadir Ucrania era la primavera y sus tanques se quedaron embarrados en el lodo. Por consiguiente, esta guerra, si los rusos quieren ganarla pronto, tienen que ganarla dentro de un mes. Dentro de un mes ya no será la misma guerra. Puede ser una guerra de más larga duración aún. Mientras Rusia tiene lo esencial de sus tropas aquí, está en gran peligro. Pero por otra parte, si ocurriese algo en otro teatro de operaciones, en Siria, en China, evidentemente Rusia no tiene la capacidad de llevar a cabo dos guerras de gran envergadura. No lo tenía Estados Unidos, no lo tiene Rusia tampoco, que es una potencia económica muy inferior, evidentemente, a Estados Unidos. Para seguir con la línea de Estados Unidos, profe, usted anticipaba que una de las posibilidades en la relación era el tema Irán y el tema Venezuela por energía. Y ambas cosas han sucedido estos 14 días. Ha habido acercamientos públicos conocidos. Hay manifestaciones de resolución del tema Irán, que como usted sabe es de vieja data, y se da esta reunión que confirma el propio presidente venezolano, las autoridades venezolanas, con enviados del gobierno de Biden para hablar de energía, de petróleo y encaminar unas relaciones de respeto rotas. Como sabemos, desde varios años atrás, el presidente venezolano había dicho también en entrevistas, incluso en una entrevista concedida a Telesur el año anterior, que no había contacto alguno con el gobierno de los Estados Unidos. Y esto ocurre también en estos 14 días. Era previsible, como usted lo había dicho, pero ¿cuál es su lectura y hacia dónde puede ir esta relación? Era previsible en la medida en que todo se mueve, pero no podíamos prever que se iba a producir rápidamente. Este encuentro del sábado pasado ha sido una gran sorpresa geopolítica, diríamos, porque las relaciones estaban y se entrevista directamente con el presidente Maduro. Por parte del presidente Maduro, siempre, y lo sabemos, siempre ha estado abierto al diálogo, a la negociación. Él mismo declaró en algunas intervenciones que había tenido bastantes contactos con la administración Trump, que fue la que desencadenó las medidas coercitivas unilaterales y que estaba abierto a cualquier negociación, en particular con la nueva administración Biden. Pero ha sido una sorpresa. Y ha sido una sorpresa también de ver lo rápido que ha ido. No porque Venezuela haya modificado su posición. La posición de Venezuela es muy clara, se ha visto en Naciones Unidas,
Por una parte, el presidente Maduro en varias declaraciones ha dicho entender que el hostigamiento de la OTAN, la voluntad de acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia, el no deseo de la OTAN y de las potencias occidentales de sentarse a una mesa a discutir y a garantizar la seguridad de Moscú, pues no que justificasen, pero se podía entender la exasperación del presidente Putin y de las autoridades rusas. Por otra parte, la Cancillería venezolana y la posición oficial de las autoridades venezolanas están a favor del diálogo, a favor de la paz, a favor del entendimiento, en contra de cualquier hegemonía. Nadie tiene que tener una hegemonía en este mundo, ha declarado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ni de un lado ni de otro, se entiende o se subentiende. Por consiguiente, manteniéndose en sus posiciones, yo creo que ha habido por parte del presidente Maduro una, digamos, actitud de escucha hacia qué propuesta traen. Y en todo caso, lo más espectacular es que cuando el ministro o un ministro de un gobierno viene a ver a un jefe de Estado, es un reconocimiento de facto de este jefe de Estado. Por consiguiente, no son las autoridades venezolanas, es la propia administración americana la que ha borrado a Juan Guaidó del escenario político venezolano. El presidente... Perdón, no para termino. evitar, digamos, para evitar confusiones, después de esa reunión que usted analiza, profe Ramonet, se dan estas imágenes hoy temprano en la mañana de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Turquía, sentada al frente del canciller ruso, minutos después de la reunión de más alto nivel que ha habido desde el inicio de la guerra, hace 14 días exactamente, entre el canciller ruso y el canciller ucraniano, a instancias de Turquía como país anfitrión. O sea, eso también tiene una lectura. Evidentemente, por una parte hay que recordar que Venezuela y Turquía tienen excelentes relaciones y que este encuentro a este nivel en este momento no se ha producido. Efectivamente, ningún canciller occidental se ha encontrado con el canciller Lavrov en las 2 últimas semanas. También tiene un significado muy concreto y es que yo creo que Venezuela tiene una voluntad de que las autoridades rusas estén informadas de primera mano del encuentro entre el presidente Maduro y la delegación de alto nivel norteamericana. ¿Y quién mejor que la propia vicepresidenta ejecutiva, o sea, el primer ministro del país, la que lleva el relato de lo que fue ese encuentro? Es también una manera de reafirmar en estas circunstancias la amistad entre Venezuela y Rusia, no porque las autoridades venezolanas hayan recibido a una delegación de alto nivel estadounidense, quiere decir que han roto con Moscú, como se interpretó de manera extremadamente vulgar en algunos medios. No, esto reafirma que el contacto con Rusia se mantiene, que se mantiene a alto nivel, que la voluntad y el deseo en las declaraciones se ha visto de mantener una relación de confianza, de amistad y sobre todo en este contexto como de permanente buen entendimiento entre las dos potencias. Rusia. Y sobre esta misma idea, profe Ramonet, ¿se puede entender el movimiento de los Estados Unidos de convocar al presidente colombiano Iván Duque a solo horas de una jornada electoral en este país latinoamericano? ¿Qué le está diciendo, digamos, Biden a su principal aliado en la región tras el encuentro en Caracas? Claro, es que han quedado muy mal, evidentemente. Ha quedado muy mal Guaidó, porque los americanos le han pasado sin informarle prácticamente. Y, claro, el principal aliado de Estados Unidos, en particular militar, en la zona, el presidente Duque, tampoco está informado. Es decir, que obviamente, como muchos comentaristas en Colombia lo han dicho, ha recibido un par de bofetadas por parte de Washington. Entonces ahora Washington lo convoca, él va allá, pero observamos que Washington no le ha enviado una delegación de alto nivel para explicarle a Duque
el sentido de este encuentro, de esta visita norteamericana a Caracas, sino que él mismo tiene que ir allí como, digamos, un Estado subalterno que va a ver a el Estado dominante. Yo creo que es una doble humillación para Colombia. Y no sé qué explicación se le va a dar, pero eso no va a poder corregir el hecho de que no se le informó de que los Estados Unidos pensaban enviar una delegación a encontrarse con el presidente Maduro. Ahí es como se podría decir en periodismo, profe, una cosa son los hechos, otra es la interpretación de ellos desde cada lado, de cada cancillería. Pero para caminar en estos 14 días, bueno, me parece que fundamental, usted ha analizado de manera muy importante el rol de los Estados Unidos, esta, digamos, relación con Venezuela, con Colombia, estratégica en términos de la región, pero es importante hablar de China. ¿Cuál es el análisis que usted hace de la posición china durante estos 14 días y qué podemos esperar en el futuro más inmediato? No cabe duda que China ha mantenido una posición de cercanía con Rusia en un momento bien delicado, bien difícil. Por Rusia pasan las rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda que ha implantado e implementado en los últimos 20 años China y ahora está interrumpida por la guerra, por las sanciones. Para China es un golpe económico muy fuerte y un golpe en un proyecto fundamental que Xi Jinping ha querido desarrollar. Por otra parte, también Rusia pasa ahora a depender enormemente de China, pasa a depender muchísimo de China. En cierta medida, las sanciones americanas empujan a Rusia a ser muy dependiente de China. China pasa a ser hegemónica con respecto a Rusia. Y también, por otra parte, estamos viendo que hay ruido de amenazas también de sanciones a China si China, en cierta medida, sustituye algunas de las sanciones por soluciones chinas a los nuevos problemas que Occidente le acaba de crear a Rusia. Entonces, China ha mantenido una declaración de amistad con Moscú, pero sin alinearse en Naciones Unidas no votó a favor de la resolución o en contra, digamos, de la resolución que condenaba a Rusia. Se abstuvo, ¿verdad? Bueno, entonces, por otra parte, China está muy preocupada de que no se aproveche este río revuelto para que haya cualquier iniciativa en dirección de Taiwán o que los taiwaneses se declaren independientes, temiendo que pueda haber una intervención de China como la ha habido por parte de Rusia en Ucrania, o también que haya una provocación por parte de Estados Unidos y sus aliados en una especie de reconocimiento, de nuevo reconocimiento del Estado de Taiwán, de la República de China. Entonces, hay una actitud inconfortable. China se encuentra en una actitud inconfortable. Por otra parte, hemos visto que hace unos días la administración estadounidense ha dicho que va a estudiar de muy cerca en qué medida el Estado chino está ayudando con subvenciones a industrias chinas cuyos productos son productos que entran en el mercado estadounidense, que en ese caso serían productos subvencionados por el Estado chino y merecerían ser o no admitidos en el comercio, en el mercado estadounidense o sobretasados. Y entonces, evidentemente, hay una voluntad de empezar a hostigar a China también, porque el objetivo, no olvidemos, en mi opinión, el enemigo principal estratégico de Estados Unidos en este siglo XXI es China. Y el objetivo es debilitar a China, que China no sobrepase hegemónicamente a los Estados Unidos, empezando por debilitar a su aliado militar más importante, Rusia. Y ahora quizá veamos en las próximas semanas iniciativas para reducir y debilitar el poderío chino, como se hizo hace 25 años con Japón, cuando Japón empezó a comprar
todas las grandes empresas estadounidenses, cuando el yen tenía la posibilidad de suplantar al dólar. Y en muy pocos años, creándole toda una serie de problemas a la vez financieros y comerciales, se redujo el poder de Japón, que está actualmente evidentemente muy limitado. El tiempo pasa muy rápido, profesor, cuando uno conversa con usted, aunque eso suene a un lugar común. Nos va a quedar para hacerle dos preguntas. Entonces, la primera que me parece que no puedo dejar de hacerle es Europa. ¿Cómo está Europa tras estos 14 días? Pareciera, y no ha sido, digamos, producto de la casualidad que le pregunte primero por Estados Unidos y luego por China y en tercer lugar por Europa, a pesar de que la guerra está allí. Esa sería como la pregunta de carácter geopolítico última. Y luego tengo una pregunta sobre el tema de los medios, porque me parece que eso es un capítulo también aparte en estos 14 días. Sobre Europa, como no tenemos mucho tiempo, lo que podemos decir, y repito, cuando decimos que la historia se ha puesto en marcha, lo más importante que ha ocurrido y como consecuencia de esta situación en Ucrania es lo que podemos llamar el rearme de Alemania. Es decir, Alemania, desde la guerra, no tenía unas fuerzas armadas importantes, no tenía un presupuesto militar importante. La OTAN, los Estados Unidos, aseguraban la defensa de Alemania, ya hasta durante la Guerra Fría. Pero ahora el canciller Scholz ha decidido lanzar un programa colosal de más de 100.000 millones de euros para rearmar a Alemania, relanzar las industrias alemanas, relanzar los astilleros y la armada alemana, relanzar la aviación alemana. Es decir, que vamos a ver, y va a consagrar casi 3% de su presupuesto cada año, o sea, casi más que los Estados Unidos, a la revolución militar que van a hacer. Y esta guerra, sí. Podemos imaginar que la industria alemana, que es el único país aún industrializado en Europa, con industria muy poderosa, un gran país industrializado, por cabeza, por habitante, es el mayor exportador industrial del mundo. Entonces vamos a ver las armas que Alemania va a fabricar, qué barcos nuevos, qué submarinos nuevos, qué aviones nuevos, qué armamento, qué drones nuevos. Es evidentemente fundamental. No tiene el arma nuclear, pero va a ser muy pronto el principal ejército de Europa. Esto es un cambio copernicano en materia militar, evidentemente. Es ya una consecuencia geopolítica de primer nivel. Profesor, para terminar, le anticipaba el tema de los medios. Nos parece a nosotros, lo hemos seguido de manera muy detallada en estos días, que también allí se abre, es un parteaguas, no es necesariamente una bisagra. Hay un antes y un después de esta guerra en Ucrania. Hablábamos hace 14 días que el Estado ruso se había dado a sí mismo un poderoso sistema de comunicación que permitía conocer la perspectiva rusa de los hechos, de los acontecimientos en muchos idiomas. Tenían redacciones importantes en muchas capitales europeas, en los Estados Unidos, y todo eso hoy, 14 días después, es historia del pasado. Pero no solamente eso, sino que las grandes plataformas han eliminado el histórico del trabajo de todos estos equipos de producción audiovisual y periodistas a lo largo de varios años. Y eso ya no existe, y si no existe en la red es difícil, digamos, construir una memoria. Entonces no solamente se borra el relato del presente, sino se borra la historia y el contexto. Hay un antes y un después también, digamos, en términos de lo que genéricamente desde América Latina hemos llamado, producto de la experiencia, guerra mediática. Yo creo que sí, ¿verdad? En particular, una paréntesis, Patricia, es tanto más importante la existencia de Telesur. Telesur es una de las pocas voces diferentes, discordantes, en esta coral mediática que se ha establecido, en todo caso, de esta parte del hemisferio. Porque efectivamente, como siempre, cuando estalla una guerra, pues los medios dejan de informar para hacer propaganda, la mayoría de ellos. Aquí hemos visto cosas sorprendentes porque los Estados Unidos, la Unión Europea se presentan como grandes defensores del derecho de expresión, ¿verdad?
y de repente le han cortado la voz a Russia Today, a Sputnik, como si fuera tan peligroso escuchar un punto de vista diferente. Y por otra parte, no se oye un punto de vista diferente en los grandes canales, en los grandes medios, porque hay una especie de cruzada, el término me parece justo, una cruzada, un enrolamiento. Todo el mundo se ha ido a la guerra de Ucrania, cada uno con su arma y en particular con las armas mediáticas. Y bueno, también por parte de Rusia se ha expulsado a diferentes medios, se ha hecho leyes también que pueden castigar a los periodistas que den una versión diferente de la versión de Moscú. O sea, estamos en una guerra mediática muy importante. Pero la cuestión del parteaguas que tú dices, yo la veo en otro aspecto. Esta es la primera guerra importante de estas dimensiones, una guerra de gran dimensión entre dos estados que se enfrentan con todo tipo de armamento y en la que las redes sociales juegan el rol principal. Es la primera vez hasta ahora en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, el 11 de septiembre, todo eso era esencialmente lo que llamamos los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, sobre todo los canales de televisión. Aquí el actor mediático principal son las redes. Las redes. Y las redes no difunden hechos, las redes difunden emociones, las redes difunden sentimientos. Las redes no tienen leyes de la información. Las leyes no están sometidas a los principios del periodismo. Las redes tienen como único objetivo el ser difundidos de manera máxima, ¿verdad? Como un virus que solo busca a difundirse. Cuando se dice viral, es muy justo. Entonces, las redes han saturado efectivamente la información o las noticias sobre Ucrania de toda clase de falsedades, de fotos falsas, de vídeos falsos, de consignas falsas, una gran manipulación emotiva, una gran manipulación sentimental. Es la primera guerra en la que las redes son dominantes y marcan el tono de digamos, de la noticia. La versión, el relato principal de esta guerra lo están imponiendo las redes de una manera totalmente distorsionada, para bien o para mal. Así es, profesor. Yo diría para terminar este diálogo que quienes están metidos en la lucha de hacer un periodismo contrahegemónico, disruptivo, ya no solamente tienen que pensar en los contenidos, sino de manera muy importante en las formas de distribuir, porque estos 14 días han dejado grandes enseñanzas en ese sentido. Muchísimas gracias nuevamente a usted por este tiempo para Telesur. Gracias a ti, Patricia. Muchas gracias. Y bravo. Esperemos no tener que volvernos a encontrar para hablar de la guerra. Ojalá termine pronto. Que la guerra se haya terminado. Absolutamente. Así es. Que podamos hablar. En estos días leía un comentario suyo sobre cine y dije qué bueno sería poder conversar algún día con él sobre cine y literatura. Cosas maravillosas y que nos nutren. Un abrazo, Patricia. Hasta muy pronto. Un abrazo para usted y un abrazo para todos y para todas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Usted ya lo sabe, en Telesur siempre hay más.